hoy, lunes 27 de marzo, ya es días de nuestro merecido descanso. Semana Santa, vamos a avanzar con el desarrollo de nuestros temas. Yo todavía que los parciales son una semana después de Semana Santa, así que ya tenemos 4 clases que podemos ir a nuestro contenido. Así que pues vamos a dar inicio recapitulando donde nos quedamos o lo que hemos desarrollado ya en este nuevo contenido. Pues ya teníamos que el artículo 332, todo el desplegado que debe tener una demanda, vemos que es escrita. Hablamos en la clase pasada de esquema. Bueno, 332, el escrito de conformidad con lo que establece los requisitos establecidos en el artículo, imponer previos y a la demanda. Si ya se subsanaron esos previos o el escrito realmente cumplía con todos los requisitos establecidos en el artículo 332, entonces se emite esa resolución, cual lo manda esa primera resolución, resuelve que se tiene por presentado el escrito de demanda, por planteada el juicio oral de A en contra de B, señala día y hora para que las partes comparezcan a audiencia de juicio ordinario laboral, previniéndoles que comparezcan con sus respectivos medios de prueba y además, ojo, que es el tema del día de hoy, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera. ¿Sí? Todo esto viene inmerso en esa resolución que el juez emite. Se recuerdan ustedes que de conformidad con el artículo 328, a partir de que el juez firma la sentencia y la entrega, el notificador dice, contado a partir del día 7, tiene 6 días para realizar la notificación. Tiene 6 días para realizar la notificación. Bueno, cuando se notifica, ¿sí? Cuando se notifica esa resolución en donde nos señalan audiencia para juicio ordinario laboral, recuérdense que si yo considero que el juez ante el cual me presentaron la demanda no es el competente, yo tengo el término dentro del tercer día, según lo establece el artículo 309, ¿sí? Para interponer la cuestión de incompetencia, ¿sí? De igual manera, a partir de ese día que me citan, de conformidad con lo que establece el artículo 337, que habla de juicio ordinario laboral, deben mediar por lo menos 3 días, ¿sí? Entre la citación y la audiencia de juicio ordinario laboral, deben mediar por lo menos 3 días. Bueno, vimos también que para modificar y ampliar la demanda tenemos 2 momentos. El primero de ellos es desde que nos notifican la citación a juicio hasta antes de la audiencia, artículo 338. Y el segundo momento es incluso dentro de la audiencia, que yo todavía puedo ampliar o modificar mi demanda. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Nuestro esquema de juicio ordinario laboral. Hasta ahí es lo que hemos trabajado hasta el día de hoy. Creo que no hay ninguna duda. Ya solo recapitulamos nuestro esquema y entonces vamos a entrar al tema del día de hoy. Solo voy a iniciar la grabación. This meeting is being recorded. Bueno, jóvenes. Entonces, habiendo hecho esta recapitulación ya de nuestro esquema de cómo está conformado el juicio ordinario laboral, hoy nos corresponde avanzar a un segundo tema que es básicamente las actitudes del
demandado, ¿sí? Las actitudes del demandado. Hasta aquí todo lo que se ha hecho, ¿sí? Es desde la óptica del actor. La demanda, si me impusieron previos, si quiero modificar o ampliar la demanda, pero ahora veamos ya dentro de la audiencia de juicio ordinario laboral, cuáles pueden ser las actitudes del actor. Y esas actitudes del actor se dividen básicamente en dos grupos. Tenemos las actitudes negativas del actor, ¿sí? Las actitudes negativas del actor, y tenemos las actitudes positivas del actor, ¿sí? Es decir, ya dentro de la audiencia, repito, así como el actor ya tuvo su momento procesal para en el escrito de demanda o en su ampliación o en su modificación exponer sus hechos, sus argumentos, las circunstancias, proponer prueba y hacer peticiones en concreto. De igual manera, la parte demandada tiene que tener un momento para poder hacer uso de ese derecho de contar su historia, sus hechos, sus argumentos, proponer prueba y hacer peticiones concretas al juez. Bueno, empezamos entonces a desarrollar en primer lugar las actitudes negativas del demandado. Las actitudes negativas del demandado. Básicamente estas actitudes negativas son la indisposición de comparecer a juicio a contradecir las pretensiones del actor y ofrecer prueba. Es decir, hay una negativa, ¿sí?, a presentarse para solventar ese apercibimiento del juez de acudir a audiencia ordinaria en comparecencia del demandado a la audiencia del juicio ordinario laboral, no obstante haber estado debidamente notificado y haber estado debidamente apercibido. Bueno, para el efecto, entonces, vámonos al artículo 335. Veamos el artículo 335, en el que básicamente nos da la base legal de lo que es la rebeldía, ¿sí? De lo que es la rebeldía. Veamos el 335. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia. Ojo aquí, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo, ojo, sin más citarle ni oírle. Vean, artículo 335, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. Entonces, hay que tener claro que hay que cumplir ciertos requisitos para que el juez pueda decretar esta rebeldía. En primer lugar, que haya sido notificado de conformidad con lo que establece la ley, ¿sí? Artículo 328, que se recuerdan que ese artículo sufrió varias reformas, hay que tener cuidado ahí. Pero recuérdense que el 328 nos dice incluso en qué lugares puede ser notificado, nos habla incluso de la posibilidad que la empleada doméstica reciba la notificación y se tiene por válida, ¿se recuerdan? Entonces, primer presupuesto, tuvo que haber sido debidamente notificado, es decir, de conformidad con la ley. Bueno, y esto obviamente tiene que estar comprobado dentro del expediente. Dos, ¿sí? Que habiendo sido notificado, ¿sí? Se encuentre enterado de este apercibimiento. En todas las resoluciones del juez de primera instancia, donde le da trámite a la demanda, ustedes van a ver esta frase.
bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo sin más citarle ni oírle. Va a ir expreso en la resolución del juez. Básicamente el juez le dice, mire, no intente no venir para ganar tiempo o porque le cayó mal que lo demandaran, porque si usted no viene, la consecuencia es que usted pierde todos sus derechos procesales. ¿Sí? A eso se refiere. Lo que se busca la ley, repito, es que no exista una malintención de no asistir al juicio, demorándolo maliciosamente, sino que, por el contrario, se le dé a conocer la parte demandada que no comparecer, el efecto legal es que pierde ese derecho a defenderse, a proponer prueba, etc. Y el tercer requisito es que no haya presentado la excusa debidamente justificada. El tema lo vamos a ver al final. El tema de la excusa debidamente justificada. Entonces, los efectos de la declaración de rebeldía son básicamente, si ustedes se dan cuenta, que deja totalmente sin la oportunidad, o sea, deja sin la oportunidad de hacer uso de las etapas procesales y de los recursos, ¿sí? A la parte que faltó. Es básicamente una sola parte se queda dentro del proceso y vamos a ver que básicamente le pone fin. Veamos el artículo ¿Cómo estaba la ciudad? 358. Ya activa, Artículo apenas. 358. Artículo 358. Dice, sentencia, ¿no? Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, eso se los explico ahorita, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. Y vean acá lo importante. En la misma forma, se procederá en los supuestos del párrafo anterior. Cuando se trate de demanda por despido injusto, aunque no hubiere sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado. Pero si en el mismo juicio se ventilaren otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a estas conforme lo prevenido en este artículo. ¿Qué quiere decir aquí, jóvenes? ¿Se recuerdan ustedes? Lo vimos al inicio de clase que en el artículo 78, el artículo 78, se encuentra el tema del despido injustificado. Y ahí vimos aquel principio de inversión de la carga de la prueba. ¿Se recuerdan? Que cuando se trate de una demanda de despido injustificado, ¿quién es el obligado a aprobarlo? El patrono, no el trabajador. Entonces vean cómo la ley aquí prevé, ¿sí? Aquí vamos haciendo una integración de la norma, aunque no lo dice expresamente el artículo 358, pero básicamente lo que nos dice es, a ver, se presentó una demanda por despido injustificado y el obligado a probar que el despido no era injustificado no llegó y ya es declarado rebelde, la ley le establece al juez, no hay ni que esperar mucho. En 48 horas hay que emitir la sentencia. ¿Sí? Vean que le da un plazo al juez. Cuando se trate de los supuestos del párrafo anterior, en la misma forma se procederá. Dice, cuando en los supuestos del párrafo anterior, cuando se trate de demanda por despido injusto. Ahí incluso le ordenan los efectos de la rebeldía, llegan a tal extremo que la ley le establece al juez, incluso emita sentencia dentro de 48 horas. Ojo que hace la salvedad, pero si en el mismo juicio se ventilaran otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a estas conforme lo prevenido en este artículo. Quiere decir que, por ejemplo, si yo en mi demanda planteé dos cosas, despido injustificado y el pago de unas horas extras trabajadas en el mes de enero y febrero que no me pagaron, ¿sí? El efecto de la rebeldía sigue siendo mismo.
el patrono está fuera del juicio. Fue declarado rebelde, dice, sin más citarle ni oírle. Con el despido injustificado, él tenía, ahorita oíste, él tenía la obligación de presentar prueba en contrario. No la presentó, el juez dice resuelva dentro de 48 horas. Y las demás cosas que se ventilan en el juicio, que sigan su camino. Puede ser ahí que en esa misma audiencia el juez reciba todas las pruebas del trabajador y termine de una vez el juicio. Puede ser que la audiencia del juzgado esté tan saturada que pues tenían solo destinado un tiempo para la comparecencia, contestación de la demanda, se demoró un poco la agenda y como ya hay que empezar con otra audiencia, el juez señala para dentro de 15 días la audiencia de recepción de pruebas, ¿sí? De la parte actora. Entonces, pueden haber dos escenarios dentro de un juicio. Uno, la ley establece, dicte sentencia en 48 horas, en el otro, continúe con el desarrollo normal del juicio. No obstante, ya ha sido decretada la rebeldía y surte sus efectos. Adelante, estimada Etri. Licenciado, buenas noches, perdone. Este artículo 358 lo teníamos que relacionar con otro, perdón. No escuché el artículo. No, yo solo les hablé ahí de lo del despido. Lo Iba amarrado con lo del 78, que iba pero amarrado, no... sí, que era la inversión de la prueba, que era responsabilidad del patrono. Sí, como le vaya, es una integración que uno hace, ¿verdad? Digamos, alguien podría decir, pero ¿y por qué ordena ya en 48 horas a emitir sentencia? Y uno dice, bueno, porque el artículo 78 establece que cuando es despido injustificado, el obligado a aprobar es el patrón. Y si no aportó prueba, con lugar la demanda. No hay mucho que entrar, no hay que entrar a analizar pruebas, sino que... Continúo. Una última pregunta, perdone. En caso que hubiesen otras peticiones dentro de la demanda, ya se le declaró en rebeldía a la otra parte, igual va a continuar el juicio sin su presencia sin que participe. Sí. Okay. Vean, el 335 es claro. Claro. Sin más citarle ni oírle. Ni oírle. Sí, gracias, licenciado. Me queda claro. Excelente. Bueno, entonces, dentro de las actitudes negativas del demandado encontramos esta primera figura que es la rebeldía. ¿Sí? Ya no tiene posibilidad la parte que no compareció a actuar dentro del juicio. Y ya vimos incluso este supuesto que se trata de despido justificado, emite una sentencia el juez o la ley le establece que debe emitir una sentencia dentro de 48 horas siguientes. 48 horas son, ¿verdad? Sí, 48 horas siguientes. Bueno, el siguiente escenario que se puede dar acá es el de la confesión ficta. El de la confesión ficta. Artículo 354. Artículo 354. Cuando veamos el apartado de pruebas, vamos a profundizar en esta prueba en particular. No obstante, esta es denominada muchas veces como la prueba reina aquí en el juicio ordinario laboral por los efectos que puede llegar a tener, ¿sí? Entonces, veamos. Les voy a dar una pequeña definición de lo que es confesión ficta, que es el tema que nos atañe ahorita. Confesión ficta. Si quieren, les doy el concepto. No obstante, ustedes saben que no pregunto conceptos, pero si quisieran tenerlo por algún lado anotado. Confesión ficta es la consecuencia de la negativa del demandado a comparecer, a prestar confesión judicial que permite fictamente asumir que el demandado ha admitido en su contra la verdad de los hechos que son objeto de litigio. Repito, confesión ficta es la consecuencia de la negativa del demandado a comparecer, a prestar confesión judicial que permite fictamente asumir que el demandado ha admitido en su contra la verdad de los hechos que son
objeto de litigio. Vean pues, repito, esto lo vamos a ver en el apartado de pruebas, pero les adelanto. La confesión judicial es aquel medio de prueba en el que yo, que soy el que la propone, preparo una serie de preguntas que quiero que bajo juramento conteste la otra parte, ¿sí? Bajo juramento, porque recuérdense que bajo juramento sabe las penas relativas al delito de perjurio, puede dar consecuencias penales, etc. Bueno, entonces yo presento, pido, miren, yo propongo la prueba de confesión judicial, voy a presentar mi pliego de posiciones que quiero que evacúe la parte demandada. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona demandada, digamos en este campo, que puede ser a la inversa, cuando la persona que se le ha pedido que rinda declaración judicial no se apersona a la audiencia, según esta definición que les acabo de dar, pueden evidenciar a ustedes entonces que se tiene por cierto, sí, lo preguntado por la parte que lo propuso. Regresemos al ejemplo que teníamos. Bueno, como era despido injustificado, yo no presenté prueba porque el patrón no tenía que argumentar que no, pero por las horas extras, yo no tengo cómo demostrarlo y en mis peticiones coloqué, diga usted, señor, y la identificación, si es cierto que en su empresa se paga el doble de las horas extras. No compareció, se tiene por cierto, sí. Diga usted si es cierto que el señor fulanito trabajó los días 2, 5, 10, 15, 20 y 26 de febrero. Sí. Diga si es cierto que elaboró, además de su jornada ordinaria, una jornada extraordinaria de 18 a 22 horas. Sí. Diga si es cierto que le asiste el derecho al pago de esas horas extras. Sí, a eso se refiere esta confesión ficticia. Mi incomparecencia, ¿sí? Tiene, por cierto, los cuestionamientos que me hicieron en mi contra, ¿sí? Entonces veamos qué establece el artículo 354. Dice, cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, ¿sí? Judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. ¿Sí? Ser confeso en su rebeldía. Entonces, vean, jóvenes, para que la confesión ficta se dé, al igual que en la rebeldía, hay que cumplir algunos supuestos, que son básicamente los mismos agregando uno. ¿Qué tenemos que cumplir? En primer lugar, que la persona haya sido notificada debidamente. Es decir, que la resolución del juez cumpla con lo establecido, que la notificación haya hecho el personal, sea del juzgado, notario notificador, en los lugares establecidos para el efecto, con todo lo que señala el código. 2, que el juez haya apercibido a las partes de continuar el juicio en su rebeldía en caso de no comparecer. 3, que no haya presentado una excusa valedera para poder ausentarse. Repito, ahorita vamos a ver el tema de la excusa. Y 4, de conformidad con lo que establece el artículo 354, que establece, cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará en la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso. Eso tiene que ir en la resolución. A la parte demandada se le cita para que rinda confesión judicial bajo el apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía.
Tienen que estar estos 4 requisitos para que se pueda dar esta declaración ficta. Los efectos legales son los que nos dice la propia definición que les di, es que se tiene por cierto todos los argumentos en contra de quien fue declarado confeso. El efecto es que se tiene, repito, por cierto, todos los hechos que van en contra de la verdad, dice, en su contra la verdad de los hechos que son objeto de litigio. Ese es el efecto legal. Y veamos el artículo 358, regresamos a lo que habíamos leído. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiera sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. Mismo caso, ¿se dan cuenta? Bueno, teníamos un tema de horas extras, se propuso la prueba de confesión judicial, no compareció y fue declarado rebelde el demandante, que además tenía que absolver esa confesión judicial. Se tienen por ciertas todas las estipulaciones aquí o todas las respuestas a las preguntas formuladas, emita sentencia igual dentro de 48 horas. Él ya admitió fictamente los hechos planteados en las preguntas. ¿Sí? Aquí están los efectos de lo que sucede con la declaración ficta. ¿Dudas o preguntas hasta dónde vamos, jóvenes? No, licenciado. ¿Todo claro hasta dónde? Va, excelente, excelente. Bueno. Sí, perdone, Sí, adelante. ¿qué pasa si la resolución del juez no tiene apercibimiento, por ejemplo, no tiene uno de los requisitos? Ah, sí tendría derecho usted a plantear algún recurso en contra de la resolución que lo declare rebelde por no haber cumplido con lo que la ley establece, haber hecho el apercibimiento respectivo. Sí, Claro, en tiene que eso, cumplir con los requisitos. de parte del patrono, pero de parte del trabajador, o sea, él no tiene la culpa que el juez no haya cumplido con ese requisito, por así decirlo. Sí, no, la verdad que no, pero en este caso, digamos, si es así y se recurre en tiempo, lo más seguro es que el juez rectifique y se señale una nueva audiencia. Pero en la práctica no pasa, mi estimado, estos artículos, créame que los jueces de trabajo sí los tienen cajoneros, porque son de lo más esencial en el juicio. Si se le va al oficial, no se le va al juez, créame, mi estimado. Pero en ese supuesto, si no se cumplen con los requisitos, la persona que haya sido declarada rebelde sí podría presentar su recurso diciendo, mire, a mí me tenían que apercibir de que puede ser declarado rebelde y no lo hicieron. Ok, gracias. Adelante, estimado Armando. Buenas noches. Solo una consulta. ¿En qué momento se propone la prueba esta de confesión judicial? En el momento de su escrito de demanda. Cuando usted Ah, presenta ok. su escrito Gracias. de demanda, tiene un apartado de hechos y después medios de prueba, documental, dictamen de expertos, confesión judicial. Confesión judicial que deberá absolver personalmente la persona tal, conformidad con la plica que en su momento se presentará, que contendrá un pliego de posiciones en el momento de la demanda. Vean, que bueno que lo pregunta, mi estimado Armando, porque vean que el 354, segundo párrafo, también nos da el segundo escenario. Pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero también, si se propone la prueba de confesión judicial por parte del demandado,
el juez señala otra audiencia para recibir la confesión judicial y le hace el apercibimiento que de no presentarse será declarado confeso. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Bueno, Licenciado, perdone, me surge una duda. ¿Qué cuénteme. pasa si el que no se presenta es el que presentó la demanda? También le aplica la rebeldía. Vean que la ley no hace distinción. Dice 335. Dice, señala día y hora para que las partes, habla de las dos, Sí. parte actora, parte demandada, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere. O sea, si la parte actora no comparece a la audiencia, es declarado rebelde. Claro, para él los efectos son menos dañinos porque él ya interpuso la demanda. Supongamos que es de un despido injustificado. Él no está obligado a proponer prueba, el obligado es el patrón. Lo declaran rebelde y tal vez tenía algunas pruebas, pero si el patrono no logra probar que no fue un despido injustificado, sino que fue un despido justificado, de todos modos la demanda le va a ser declarada con lugar. Voy a darle un ejemplo. Pero la rebeldía, mi estimada Ethel, aplica para ambos. Para ambos. Para ambos. Para ambos. Sí podría perjudicarle de alguna manera a quien interpone la demanda, por ejemplo, en el caso de que pidiera las horas extras, lo que usted mencionaba, o que tuviera periodos de vacaciones todavía pendientes de cumplir, porque el patrono podría inventarse la prueba y presentarla, y se da por cierta. Pues tanto como inventársela, tal vez no, porque el juez también encuentra valorar, o sea, la rebeldía, Sí. digamos, tampoco le da la verdad absoluta a la otra parte. Usted pierde el derecho de proponer su prueba, pero en el caso de las horas extras, él sí podría probar. Recuérdense que, de conformidad con doctrina de la Corte, no obstante la inversión de la carga de la prueba y todos los principios del derecho del trabajo, sí hay tres aspectos que el trabajador debe proponer, debe probar en juicio: la relación de trabajo, las horas extras y los beneficios económicos. En este caso, él sí podría perder eso. Ya. Muchas gracias, licenciado. Vaya, como les digo, sí aplica, joven, para que nos quede claro, sí aplica. Obviamente los efectos siempre es un porcentaje mayor que perjudican al patrono que al trabajador. Adelante, estimado Noé. Buenas noches, Lick, compañeros. Yo tengo la duda, Lick, si estas situaciones pueden darse desde la primera citación o audiencia que se pueda dar. Es decir, si, por ejemplo, se presentó la demanda hoy, ¿verdad? El juez fija fecha para la audiencia, para escuchar a las partes, y desde ahí es donde él apercibe de una vez. Sí, exacto, exacto. Así como lo vimos en el artículo 335, mi estimado Armando, creo que preguntó, en esa resolución ya viene. Dice, se tiene por presentado el memorial, se tiene por iniciado o instaurado el juicio ordinario laboral de A contra B. Se señala para el día de la audiencia, el día 28 de marzo del año 2023 a las 10 de la mañana. Se apercibe a las partes o se previene a las partes que comparezcan a la audiencia de juicio ordinario laboral con sus respectivos medios de prueba para rendirlas en dicha audiencia. Pum, coma. Se apercibe que de no presentarse a las partes se continuará el juicio en rebeldía en la que no comparecía, casi que el artículo literal. Y si se propuso la prueba de confesión judicial por parte del actor, pum, otro apercibimiento. Se apercibe a la parte demandada que debe presentarse a solventar prueba de confesión judicial bajo advertencia, o sería bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Todo eso va en esa primera resolución, estimado. Sí, gracias, Lick. Y esa prueba de confesión judicial debe ir de una vez en la demanda, entonces. O sea, las Sí, la tuvo preguntas. que haber usted propuesto. Las preguntas no necesariamente. No, las preguntas no necesariamente. Esas las puede presentar después, pero como tenemos un apartado en el programa solo para pruebas, tal vez no nos adelantamos todavía ahí, estimado Noé. Ahí ya les explico lo de la confesión judicial, las preguntas, cómo deben ser las preguntas, explica, etcétera, para no adelantarnos tanto. Pero eso pues se puede proponer después, no necesariamente en el escrito de demanda. Gracias, Lick. Va, Noé.
¿Alguien más había levantado la mano, jóvenes? Perdón, vi que alguien más tenía una mano levantada. Bueno, cualquier duda, me cuentan. Entonces, vean, jóvenes. No sé en qué fase de su juicio ordinario civil irán ya en su curso respectivo, pero vale la pena señalar algunas diferencias enormes que existen entre la rebeldía y la confesión ficta en el juicio ordinario civil y la rebeldía y la confesión ficta en el juicio ordinario laboral. Una de las primeras grandes diferencias es que, digamos, en el juicio ordinario civil, ni la rebeldía ni la confesión ficta le ponen fin al proceso, así como lo vimos en el juicio ordinario laboral. Allá, no obstante, se da la rebeldía o la confesión ficta, el proceso sigue agotando todas sus etapas normales. Aquí ya vimos que la rebeldía y la confesión ficta sí provoca incluso que se termine el proceso. Manda el juez de una vez a emitir sentencia. Primera gran diferencia para que ustedes lo vayan evaluando cuando vean eso en su curso respectivo. En el derecho civil, casi todo es a ruego, se recordarán ustedes, aquí es poco formalista, allá es formalista, allá la rebeldía no la decreta el juez de oficio, ¿sí? Eso es a petición de parte. Si la parte no compareció en el tiempo del emplazamiento, debe ser, ¿sí? Debe ser una petición de la parte contraria, señor juez, por este medio, al no haber comparecido, solicito que se decrete la rebeldía, ¿sí? Caso contrario, en el de juicio ordinario laboral, ya ven ustedes que simple y sencillamente el juez, ¿sí? Manda a declarar la rebeldía. No, pues se presentó, se declara rebelde. Tenía confesión judicial, no vino, se le declara confeso. Y vamos a clausurar dentro de 48 horas. Dice Leonel, ¿sería una forma anormal de ponerle fin al juicio ordinario? No, mi estimado, yo no le diría normal porque hay sentencia. Lo único es que lo que se hace es adelantar los tiempos, pero existe una sentencia, ¿sí? Existe una sentencia. Yo no lo vería tanto como una manera anormal. Creo que simplemente no comparecen las partes y eso provoca que se emita una sentencia antes de tiempo. Sería mi criterio, pero lo que les digo, Leonel, siempre se los he dicho, cada quien tiene su criterio y ustedes pueden formarse el suyo. Bueno, otro de los efectos que puede tener la rebeldía y la diferencia tanto en el juicio civil y en el ordinario, que es también otra diferencia marcada, es que en el juicio civil ustedes ven que el efecto de la rebeldía es tomar el juicio en la parte en que se encuentre. Yo no digamos, no acudí a la primera etapa procesal, no contesté la demanda, pero ahora vamos al periodo de prueba, todavía me puedo involucrar. Aquí, digo yo, aquí si ustedes ven en el artículo 335 dice, sin no comparecer en tiempo, sin más citarle ni oírle. Aquí ya no hay chance de regresar. Usted está fuera, no fue rebelde, ya no se le puede, ya no lo cito ni lo escucho. En el juicio civil puede todavía entrar a la parte del juicio en que se encuentre. Y mi estimado Luis Armando, sí, las 48 horas es porque así lo establece la ley, el legislador así lo estableció, pudieron haber sido 24, pudieron haber sido 72 horas, ahí sí es única y exclusivamente criterio del legislador al momento de emitir la norma, estimado Luis Armando. Bueno, ¿dudas o consultas, jóvenes? Si no, seguimos. Bueno, artículo 336. Artículo 336. Excusa, artículo 336. Ahí pueden ponerle un pequeño epígrafe, que se denomine excusa al artículo 336 para que les sea más fácil ubicarse en su código. Excusa, artículo 336
excusa. Veamos pues, ya vimos que dentro de las actitudes negativas del demandado hay dos, la rebeldía y la confesión ficta, y que una tiene 3 requisitos, la otra tiene 4 requisitos, y uno de esos requisitos comunes es no haber presentado excusa. Es decir, ¿las partes se pueden excusar? Sí. Bueno, veamos pues, excusa. Las partes podrán excusarse, subrayen, únicamente por enfermedad. Únicamente por enfermedad. Y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. 2. Si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. En caso se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá de realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. Entonces, Juan, vamos desglosando el artículo. Señor juez de trabajo y previsión social, soy madre soltera, no tengo quien lleve a mis niños, tuve que llevarlos al colegio y por eso no llegué a la audiencia. No se acepta la excusa. Señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social, quiero comentarle que yo acabo de empezar en un nuevo trabajo, estoy en los 2 meses de prueba y me denegaron el permiso y necesito el trabajo. No pude acudir a la audiencia por este motivo y aquí está la nota del trabajo. No se acepta la excusa. La excusa, repito, se acepta únicamente por enfermedad. ¿Sí? Solo por enfermedad. Repito, si llevé a los niños al colegio, no tenía con quién dejarlos, estaba en un nuevo trabajo, no es excusa. Excusa solo por enfermedad. ¿Sí? Igual, si es la parte patronal, lo mismo, solo por enfermedad. Bueno. ¿Cuántas veces puedo presentar esa excusa? Una sola vez. Voy a poner, digamos, un ejemplo, tal vez muy duro, pero tratando de graficárselos. Puede ser que alguien quizás demandó, presentó su demanda, lo diagnostican con cáncer y el día que es la audiencia tiene una caída muy fuerte en su enfermedad con el cáncer. Presenta su excusa. A los 3 meses que se reprograma, de mala suerte, tiene otra recaída igual, presenta su excusa, no se la va a aceptar el juez. El juez debe limitarse a lo que establece la ley y la ley establece que se puede excusar una sola vez. ¿Sí? Bueno. 2 momentos para presentar la excusa. Dice, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Supongamos, si yo tengo la audiencia mañana a las 10 de la mañana, ahorita yo soy diabético, el susto, los nervios de la audiencia, que irá a pasar, me irán a pagar, o si una empleada doméstica me demandó, yo nunca he ido a un juzgado, etcétera. Resulta que me da un bajón de azúcar, me voy al hospital y mañana a las 6 de la mañana me dice el médico, mire, imposible que usted salga hoy, tiene un bajón de azúcar, hay que ponerle sueros, o qué sé yo, perdón, no soy médico, ¿verdad? Entonces, aquí está la justificación. Usted habla a su abogado y le dice, mire, tengo la pena, aquí está el certificado médico en donde dice que yo debo permanecer 2 días hospitalizado, que es un bajón de azúcar, que él lleva mi historial clínico, un pequeño memorialito y se presenta antes de la audiencia. Dice acá, si por los motivos expresados anteriormente no fuera posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes. Puede ser que yo me empecé a sentir mal hoy, pasé mal la noche, 6 de la mañana, súper grave, me llevan al hospital y recupero la conciencia a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde digo, mi audiencia, no fui,
tengo, si la audiencia era a las 10 de la mañana, tengo hasta las 9:59, ¿sí? Hasta las 9:59 para poder presentar mi excusa en el juzgado respectivo. La ley da, repito, 2 momentos. 1, antes de la audiencia. 2, 24 horas después, en la hora que se debió celebrar la audiencia. Preguntan acá, ¿solo el trabajador o puede ser un familiar? ¿A qué se referirá específicamente, mi estimada Carolina? Si nos puede ampliar. ¿Quién presenta la justificación? Sí, no, el enfermo. Digamos que si el enfermo es el esposo o el hijo o la mamá del trabajador y tuvo que llevarla de emergencia a donde fuera. No lo topo. Aquí es por enfermedad del Del trabajador. trabajador. Ujú. Exacto, así es, Ujú. estimada Carolina. Sí, Muy ahí bien. tener cuidado. Ahí es enfermedad. O sea, la naturaleza de acá, del código, del espíritu de la norma es realmente si a mí me fue imposible llegar. Por eso lo que le digo, se da cuenta, no acepta ni siquiera motivos familiares. Si se dan cuenta, ni siquiera dice si hubiese fallecido un familiar el día de la audiencia. Ni siquiera eso contempla. Contempla solo por enfermedad. ¿Sí? Para que lo tengamos ahí claro, jóvenes. Y una sola vez. No puedo llegar a una segunda y decir que me volví a enfermar. Pregunta aquí, Claro. Anita. Y la otra, entonces ahora como ya mencionó la muerte, ¿qué pasa si se muere el señor un día antes o la señora un día antes de su audiencia? Eso que ella estaba o él estaba pidiendo, bueno, ya reinstalarlo pues ya no se puede, ¿verdad? Pero el pago de esas horas y todo lo que implica sueldos caídos y ya no. Bien, aquí entramos, acuérdese que derecho civil, derecho sucesorio. Ajá. La persona fallece, pero se Muy heredan los bien. derechos y las obligaciones. Aquí hay que ir a declarar la mortual, aquí si era trabajador tuvo un Ujú, incidente, aquí ya entramos a otro tema, pero sí los ujú. herederos tienen derecho a pelear todo, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Gracias. Vaya, estimada Carolina. Preguntaba Anita María de Los Ángeles, pero podría nombrar un representante de la persona que está enferma. Y sí, mi estimada Ana, recuérdense que, gracias por preguntarlo, artículo 320, artículo 323. Las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatario judicial. Recuérdense que incluso cuando se trata de trabajadores, pueden ser incluso líderes sindicales, pueden ser los parientes dentro de los grados de ley, o puede ser un abogado. ¿Sí? Solo para que lo tengamos presente. Entonces, obviamente, si alguien ya se enfermó una vez y hay riesgo que se vuelva a enfermar, lo mejor es, entonces, de una vez, nombrar un mandatario, un hermano, mira vos, yo me enfermo, vos tenés más carácter que yo, a mí la diabetes me hace mucho daño, yo te pido favor que vos comparezcas en mi representación a la audiencia con el abogado. Se hace ya el documento respectivo, el mandato, y ya se presenta alguien en la audiencia. Entonces, no es tampoco que la ley desampara a las personas, simplemente es, claro, prevé que una vez pueda pasar un tema por enfermedad, una eventualidad por enfermedad, pero si la ley no lo cerraba a una vez, se imaginan un patrono de una persona individual demandado por una empleada doméstica, estaría presentando certificados médicos infinitos y no se presenta nunca a la audiencia. Dice Josué Lick, se aplica supletoriamente entonces el caso de Brenda, pero supletoriamente, ¿qué, mi estimado, para ser un poquito más específico? ¿Alguien más había levantado la mano acá? Adelante, Juan José. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Una pregunta, Lick. ¿El representante puede ser eventual o tiene que, si se nombra un representante, debería seguir esa persona los siguientes, ¿cómo se llama? Las siguientes actividades Audiencias. audiencias, así es. Lo que pasa es que usted ahí puede facultar, la ley no le prohíbe ni lo uno ni lo otro.
lo más común es que usted en un mandato faculte a una persona para que se haga cargo del desarrollo de todo el juicio en dado caso sea necesario. Si usted sabe que puede haber problema por trabajo de alguna persona, puede de repente nombrar 2 mandatarios. La ley tampoco se lo prohíbe. Ahí no, para ser puntual, no habría una prohibición, mi estimado Juan José. Puede ser, o puede ser que sea una sola persona, o puede ser que sean 2. Media vez usted llega al juzgado y acredite con su mandato debidamente inscrito, que es el representante legal judicial de Juan Pérez, y ya con esa calidad usted puede actuar en audiencia. Ahí no habría problema, Juan José. Muchas gracias, Lick. Va, estimado. Adelante, estimado Gabriel. Buenas noches, Lick. En el Adelante. caso del representante legal con el representante judicial, ¿verdad? Puede comparecer en nombre del demandado, pero cuando hay medidas precautorias en contra del demandado, también puede quedar él como arraigado en lugar del No, demandado, digamos, si en determinado momento necesita salir por cuestiones de salud también, ¿verdad? Por no. ejemplo, que tenga que hacerse un chequeo médico, no sé, se me ocurre en Houston, por ejemplo, puede nombrar a un representante legal en lugar de él para eh, Sí. De hecho, que pueda, para eso es realmente nombrar al representante legal, mi estimado, para cubrir esas eventualidades. O sea, pero digamos, si en determinado momento hay un arraigo en contra del demandado, ese representante judicial también puede representarlo en ese arraigo. Digamos que él pueda salir del país y que quede no, representante legal. no. Ahí sí no. Ahí sí no. No, el arraigo sí es personal. Digamos, si ya cayó un arraigo contra la persona demandada, este no puede en un tercero delegar ese arraigo. Lo que puede hacer es dejar una garantía para solicitar que le levanten el arraigo. Pero es como que, por ejemplo, usted me dijera, mire, que un preso nombre un mandatario judicial para que se va a pagar la condena. No, aquí eso es personal, por eso le digo, si alguien ya está arraigado por un proceso, digamos que dieron una medida precautoria, le van a levantar el arraigo, solo una medida que pueda, por ejemplo, vean el 332 parte final, dice, el arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expensado para responder de las resultas del juicio. Es decir, que pueda enfrentar las resultas del juicio, pero se refiere a bienes, no necesariamente quedarse él arraigado. Por eso es lo que le decía, es como en lo civil o en familia. Si usted tiene un arraigo, puede dejar una garantía para solicitarle al juez que le levante el arraigo. Pero digamos, tercerizar esa medida precautoria del arraigo en una tercera persona, no, mi estimado Gabriel. Eso sí no. Muchas gracias, Ali. ¿Queda claro? Sí, ¿Dudas muchas o gracias. consultas, jóvenes? Excelente, excelente, Gabriel. Bueno, y vean que el tercer párrafo de este artículo 336 nos establece, dice, en caso se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. Entonces, aunque estos plazos no se dan en la práctica, ¿sí? Supongamos que hoy era la audiencia a las 10, mañana a las 9 de la mañana llega la excusa, el juez la conoce y de conformidad con esto dice, en caso se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. Ojo que no de la presentación de la excusa, de la que no se realizó. Es decir, si la audiencia era hoy lunes a las 10 de la mañana, el juez tiene hasta martes 24 horas, miércoles 48 horas, jueves 72 horas. Antes del jueves a las 10 de la mañana o a las 10 de la mañana, el juez debería fijar la nueva audiencia para acelerar el juicio ordinario laboral. No obstante, repito, lo más seguro es que si usted no comparece a su audiencia, la reprogramen para dentro de 3, 5, 7 meses después. ¿Dudas
o consultas, jóvenes? ¿Queda claro las actitudes negativas del demandado? Esa incomparecencia que tiene sus efectos jurídicos, rebeldía, confesión ficta, cuáles son sus requisitos, sus efectos legales y en qué términos se puede presentar la excusa. ¿Dudas o consultas? Muy claro, Lick. No, ¿Todo listo, claro claro. hasta acá? Va, excelente. Bueno, entonces, el siguiente tema que nos compete ver es básicamente las actitudes positivas del demandado, las actitudes positivas del demandado. Aquí vamos ya con la parte, digamos, ahorita vimos el supuesto en el que él no comparezca, pero en el supuesto de que sí comparezca, tiene que haber una contestación de la demanda. Claro, hay que tener en cuenta algo. Veamos el artículo 338, tercer párrafo. Artículo 338, tercer párrafo. Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma en la que establece el artículo 335. Entonces, vean, jóvenes, lo que mirábamos en clases anteriores. Yo quiero ampliar y modificar la demanda, puedo. Lo puedo hacer desde la citación o hasta antes de la audiencia o en la misma audiencia. Solo que eso ya le abre la posibilidad a la parte demandada a que él decida si quiere que se lleve la audiencia de una vez o si por el contrario le pide que la audiencia entonces se reprograme. Ejemplo, estamos ya en audiencia, la parte actora, usted ratifica, modifica o amplía su demanda. La amplío, señor juez. Resulta que los días 2, 3, 7, 20, 26 de febrero, 1, 3 y 5 de marzo, yo laboré horas extras de 18 horas a 20 horas. Se pagan a doble horario o 2.5, por lo que yo, dado que eso también pido el pago de esas horas extras. Amplíe mi demanda. Excelente. El juez ya le pregunta a la parte demandada. Lean entonces el código. A la parte demandada se le pregunta, de conformidad con el artículo 338, usted puede manifestar su deseo de contestar en este momento la demanda o solicitarle al juez que suspenda la audiencia y señale una nueva fecha para la audiencia. Y aquí es facultad de la parte demandada, ¿sí? De la parte demandada, decir, señor juez, yo deseo continuar con la audiencia, pues vengo preparado con mis medios de prueba para contrarrestar todos los hechos y peticiones de la parte actora. El juez dice, se hace constar que es deseo de la parte demandada continuar con el desarrollo de la audiencia. Pero también tiene la posibilidad de decir, señor juez de trabajo y previsión social, no venía yo preparado para estos nuevos hechos, no traigo los medios de prueba para desvirtuar estas peticiones, por lo que me acojo a mi derecho de solicitar que se suspenda esta audiencia y se señale una nueva. ¿Sí? Ojo ahí entonces, porque si usted va a modificar o ampliar la demanda, lo más recomendable, si es del lado de la parte actora, que lo haga lo más pronto posible, a efecto de no llegar a esta circunstancia de que usted, por plantear la última hora, resulta que la audiencia se reprogramó otra vez para dentro de 3 o 4 meses. ¿Sí? Entonces, les dejo ahí esto para que por favor lo vayamos tomando en cuenta. Pero entonces ya es en este momento en donde viene la posibilidad de la parte demandada de contestar la demanda. Si ustedes se dan cuenta, aquí todo ha sido actuaciones de la parte actora. Aquí ya viene esa posibilidad que tiene la parte demandada entonces de contar sus hechos, su versión de la historia, proponer sus medios de prueba y hacer sus peticiones en concreto. Aquí
inicia ya el contradictorio, ¿sí? Básicamente aquí es donde nace el litigio. Aquí nace el litigio. Ya empieza el acto de iniciación procesal del demandado, en donde él, repito, ya cuenta su historia, da sus argumentos, propone sus medios de prueba y hace sus peticiones en concreto. Tal cual lo hemos visto, veamos el artículo 339, artículo 339, dice: lo estatuido en los artículos 332, 333 y 334 es aplicable a la contestación de la demanda, a la reconvención y a la contestación de esta en su caso. Es decir, básicamente, que la contestación de la demanda tiene que cumplir todos los requisitos que están establecidos en el artículo 332. Que la contestación de la demanda puede ser oral o escrita. Yo les he contado en la práctica, hay dos técnicas. Algunos contestan el memorial, digamos, bien planchado, como decimos coloquialmente, por escrito, y solo hacen una exposición sucinta de lo contenido en el memorial. Otros en viceversa. Contestan la demanda completamente oral y a las partes le entregan un pequeño resumen de los puntos que se tocaron en la exposición. Esto ya es de acuerdo a la estrategia jurídica de cada abogado. Pensemos principalmente si es que la mayoría está asesorada por abogados. Y de igual manera, si tiene algún previo, igual el juez, valga la redundancia, previo a darle trámite, cumpla lo establecido en la literal que se haya dejado de anotar en el escrito. Eso es en la contestación de la demanda. Y entonces, en la contestación de la demanda, ya se manifiestan las actitudes positivas del demandado. Las actitudes positivas del demandado. Es decir, el demandado, ya sea persona, y toma una postura frente a la demanda del actor. Y estas pueden ser: contestar la demanda en sentido negativo, contestar la demanda en sentido positivo y la reconvención. Contestar la demanda en sentido negativo básicamente es: señor juez de trabajo y previsión social, no estoy de acuerdo. Me opongo a la demanda planteada por el trabajador. No fue un despido injustificado. Él abandonó las labores. Por lo tanto, yo voy a exponer todos mis argumentos, mis medios de prueba, y le voy a pedir a usted que declare sin lugar esta demanda. Contestación negativa de la demanda. Contestación positiva de la demanda. Señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social, contesto la demanda en sentido afirmativo. Sí es cierto, él me trabajó todos esos 20 días, trabajó horas extras, tiene derecho a ese pago, pero un momento de insolvencia en la empresa me ha hecho imposible cumplir con esta obligación. Me someto a la voluntad o a los argumentos que dio la parte actora. Es el equivalente al allanamiento en materia civil. Eso lo vamos a ver despacito. Y tercero, la reconvención. Es decir, además de que voy a contestar negativamente, voy a presentar una contrademanda. Señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social, contesto la demanda en sentido negativo. Yo no lo despedí, él abandonó su lugar de trabajo. Pero además le cuento que ese abandono del lugar de trabajo a mí me produjo que se dejaran de producir playeras, materiales para la construcción, qué sé yo, y eso me causó un daño y un perjuicio. Entonces yo ahora no solo me opongo a la demanda, sino que lo contrademando por el abandono de labores y el daño y el perjuicio que eso me causó. Esas son las tres actitudes que puede tomar el demandado. Entonces, esto para que les quede aquí amplio ya, digamos, todo el esquema, digamos, de las actitudes negativas, las actitudes positivas
En la siguiente clase vamos a entrar y a analizar las actitudes positivas. No obstante, ahorita se los marqué así para terminar, digamos, con el tema puntual, que nos queden claras cuáles son las actitudes del demandado, porque previo a entrar a ver la contestación de la demanda, vamos a desarrollar el tema de las excepciones dilatorias, ¿sí? Las excepciones dilatorias. Entonces, para que lo tengamos presente y lo dejaríamos hasta aquí el día de hoy. Dice Anthony, ahí es donde se puede solicitar por parte del demandado la confesión judicial, ¿verdad, Lick? En esa contestación, no, mi estimado Anthony, si es confesión judicial, bueno, donde se puede solicitar por parte del demandado, sí, exacto, perdón, no había leído bien. Ahí está. Sí, es en ese momento, cuando se contesta la demanda, que se puede plantear como medio de prueba la confesión judicial para que la conteste la parte actora. Así es, mi estimado Anthony. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda o consulta con el tema de hoy? ¿Ha quedado claro todo lo que desarrollamos el día de hoy? Sí, licenciado, gracias. Sí, todo claro, gracias. Muy claro, Lick, gracias. Excelente, jóvenes. Voy a pausar entonces la grabación. Todo bien, Lick. Y The si recording no hay has más stopped. dudas o consultas entonces, pues nos miramos el día miércoles para desarrollar el tema de las excepciones. ¿Oyeron? Que tengan un buen descanso, una feliz noche y nos vemos el día miércoles. Que Buenas noches. descanse, Lick, muchas gracias. Feliz noche para todos.